Estamos hablando con el doctor Gustavo Zaffieri, que es cardiólogo y es el presidente de la Asociación Rosarina de Hipertensión Arterial. Con él vamos a hablar porque en los próximos días, 11 y 12 de septiembre, se va a realizar en Rosario un simposio internacional de hipertensión arterial. Un problema que preocupa a todos los médicos del mundo. Gracias por venir, doctor. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estamos en Argentina con respecto a la hipertensión arterial? Hay una gran cantidad de hipertensos en proporción, digo, al resto de los países del mundo. La incidencia no es muy distinta a los del resto del mundo. Obviamente que tenemos una alta incidencia de hipertensos. Lo que sí por ahí tenemos es una tasa menor de pacientes controlados en su hipertensión. Ya no hay estudios nacionales que vean el control de los hipertensos, pero sí hay muchos estudios que se han hecho en diferentes provincias, donde más o menos todos arrojan un porcentaje bastante similar de aproximadamente que 7 de cada 10 hipertensos no tienen su presión controlada, lo cual es un número bastante importante. ¿Cuál es la causa de la hipertensión? Recién vemos algunas animaciones que muestran cómo las venas se van tapando y eso genera... ¿Esa es la única causa de la hipertensión? No, en realidad no. No tiene que ver con la obstrucción venosa. Esto es a nivel arterial, en realidad está más relacionado al aumento de la rigidez de los vasos, al aumento de la rigidez arterial. Es una enfermedad, digamos, multifactorial, influyen factores ambientales, factores genéticos, obviamente que la edad. Cuando hablamos de todos los factores de riesgo de enfermedad cardiovascular, hay factores que uno puede modificar y otros que no. No podemos modificar, obviamente, la edad, el paso de los años. Los hombres tenemos más incidencia de hipertensión y de enfermedad cardiovascular, que se igualan bastante con la mujer posmenopáusica. Pero hay otros factores que sí se pueden modificar, como es la hipertensión. Digamos, hoy no tenemos una cura para la hipertensión, pero sí lo podemos controlar, tener el paciente una vida totalmente normal y una expectativa de vida normal. La diabetes también es modificable. El sedentarismo y el tabaquismo son factores que uno puede erradicar, de hecho. Es cuestión de proponerlo, acompañar al paciente para que el paciente deje de fumar y practique actividad física. Son factores de riesgo altísimos, Son ¿no? factores el tabaco, de riesgo, el sedentarismo y después... con una alta incidencia en nuestra población. Claro, la obesidad también. Y la comida, claro. Claro, El tipo de todo eso, el tipo de alimentación desde ya. Doctor, ¿y se está notando, digamos, detección de casos de hipertensión a menor edad de lo que se venía dando últimamente? Desgraciadamente sí, siempre... ¿En qué edades aproximadamente se empiezan a notar y casos? Ya uno empieza a ver pacientes hipertensos a los 30 años, de hecho en pediatría hay pacientes hipertensos, son por supuesto los menos en esos pacientes. Que es una cuestión más bien genética. Claro, ¿no? En esos pacientes puede haber una gran carga familiar o haber patologías que dan como síntoma la hipertensión, lo que llamamos hipertensión secundaria, enfermedades endocrinas, la coartación de aorta, bueno, diferentes patologías que nos pueden dar como síntoma la hipertensión. Pero sí vemos pacientes en pediatría con hipertensión esencial, no con secundarios a otra causa. ¿Y ante qué síntoma hay que hacer una consulta, digamos, al cardiólogo para evitar un cuadro más grave? Yo más que síntomas, yo creo que la hipertensión pasa durante muchos años sin síntomas, una enfermedad totalmente asintomática. De ahí la importancia de hacer los controles de presión. Es una enfermedad muy fácilmente diagnosticable. Lo único que se requiere es la toma de presión arterial. Entonces es importante hacer los controles de presión arterial y ante alguna situación en la que el paciente presente alguna cifra de presión elevada, ahí sí consultar y bueno, ver y empezar a estudiar ese paciente. Si no se diagnostica a tiempo, ¿qué consecuencias puede traer? Digo, porque si es asintomática, por ahí no te das cuenta y seguís con tu vida aumenta normal. la incidencia de accidentes cerebrovasculares, infarto, enfermedad renal crónica, insuficiencia cardíaca. Si bien la hipertensión es crónica y no tiene a lo mejor no hay solución para eso. Yo escucho de toda la vida que mis abuelos ya tomaban la pastilla para la presión. ¿Qué diferencia hay entre aquellas medicaciones y las actuales? ¿Son exactamente iguales? ¿No modifican en nada esa cronicidad de la enfermedad? No, actualmente tenemos en lo que es tratamiento farmacológico, se ha avanzado mucho en estos años. Hace muchos años atrás había de hecho muy pocas drogas con efectos adversos muy importantes. En la actualidad contamos con muchísimas opciones terapéuticas con efectos adversos prácticamente muy bajos y que se pueden utilizar con mucha seguridad, son drogas muy seguras en la actualidad. Pero yo creo que
antes de pasar al tratamiento farmacológico, uno siempre tiene que intentar el tratamiento no farmacológico, que es modificar el estilo de vida, actividad física, un peso saludable, la alimentación, el comer con menos sal, son temas importantes a tener en cuenta antes de empezar con un tratamiento farmacológico. Pero si uno es hipertenso, digamos, más allá de todas las actividades que haya, la hipertensión la sostiene. No, si uno modifica las cuestiones no farmacológicas, puede incluso controlar la presión sin necesidad de droga. Un paciente obeso que descienda un 10% su peso corporal, baja la misma cantidad de milímetros de mercurio que estar con una droga, por ejemplo. El descenso de peso fumador, es un descenso. Por ejemplo. un paciente fumador Un paciente que deja el cigarrillo, tabaquismo, baja, seguro que ¿no es sí, cierto? seguro Uno que que come sí. mucha sal. Uno que También. come un Porque a mí solo. son un desastre. Doctor, hablando de la sal, justamente, lo que pasa en estos días en la ciudad de Rosario, que se aplica una ordenanza que restringe, o mejor dicho, que directamente anula la posibilidad de tener el salero sobre la mesa. ¿Cómo ven ustedes esa costumbre de los argentinos? Ya se aplicó en Buenos Aires y ahora se está aplicando en Rosario. Es una muy buena práctica el no tener el salero, porque evita que el paciente antes de probar la comida le agregue, como un gesto automático. le agregue sal como un gesto automático, pero no hay que olvidarse que la sal de los alimentos no viene solamente en el salero que nosotros le agregamos, sino en la forma de cocción y cómo se ha manufacturado el producto anteriormente. De ahí la importancia de leer las etiquetas. A veces en las charlas a las comunidades, etcétera, uno hace lo que llamamos talleres de etiquetas, donde uno le explica al paciente cómo poder saber si un alimento contiene alto contenido de sodio o no. Recién Guille te preguntaba fuera de micrófono, por las exclamaciones que está haciendo Pablo Feldman, se me ocurre que no es un paciente muy obediente. Recién Guille te preguntaba fuera de micrófono el tema de la sal baja en sodio, digamos, la sal marina. ¿Esto sirve? Sí, la sal marina es otra, hay sales que vienen aparte, que son en bajo contenido de sodio, tienen menor porcentaje, un 60% menos. 66% decía. 66% menos. ¿Es así eso realmente? Es una opción, sí, tienen menos cantidad de sodio, eso depende mucho de la cantidad que uno le agregue, si le agrega más es lo mismo que tomarlo, esos tienen sodio. Después hay lo que llamamos nosotros sustitutos de la sal, que son sales sin sodio, que hay algunas, dos grandes grupos, las sales de potasio, sales que son mezcla, que son sí alternativas para los pacientes hipertensos. Y el tema del alcohol, como una ingesta, digamos, cotidiana también. El influye alcohol, sin casos de alcoholismo severo, claro, ¿no? el alcohol en forma moderada, digamos, en pocas cantidades, no produce hipertensión. Si el consumo excesivo, sí. ¿Hay algunas situaciones en las que uno incluya sal en su cuerpo sin darse cuenta? Bueno, digo porque, bueno, no solamente el salero, por ahí a lo mejor hay comidas o algo que tiene sal y que nosotros lo consumimos sin darnos cuenta. Sí, eso es lo que nosotros llamamos la sal oculta, por ejemplo, en las cosas de panadería, que uno dice, bueno, son dulces, las facturas, las galletitas, etcétera. Si uno se pone a ver, tiene alto contenido de sodio, muchos de esos. Hace poco incluso hubo un proyecto para reducir la sal en el pan. En el pan, que en así algunos es. casos venía muy salado. Así es, sí. Doctor, vamos a decir que entonces el 11 y 12 de septiembre se realiza el 8º Simposio de Hipertensión Arterial del Litoral y hay una parte que está destinada justamente abierto al público, a la comunidad. Eso mismo, el viernes y sábado es el congreso, que es para médicos, se hace en el Centro de Convenciones del Hotel Plaza Real, y el sábado a la mañana, a las 10:30 de la mañana, vamos a hacer unas jornadas para la comunidad. Eso va a ser en el Círculo Médico, en la esquina de Santa Fe, Italia. Sí. Eso es entrada libre y gratuita. Ahí va a haber una médica clínica que va a explicar qué es el riesgo cardiovascular, va a hacer una introducción. Después va a haber una licenciada en nutrición donde nos van a dar tips de cómo cocinar y disminuir la cantidad de sodio y con qué lo puede reemplazar para darle sabor sin sodio. Y una licenciada en educación física que va a hablar sobre actividad física en los pacientes hipertensos. Bueno, es impresionante cómo uno puede cambiar la vida, inclusive pacientes hipertensos, porque además no solamente está el riesgo de muerte, sino el riesgo de quedar mal para el resto de la vida, ¿no? Obviamente que sí, la calidad de vida, que es creo lo que uno tiene que tratar de mejorar desde ya. ¿La principal causa del ACV es la hipertensión? Del ACV hemorrágico o el ACV, sí, la hipertensión está muy ligada. Gracias por venir.